Vamos a resolver ecuaciones polinómicas. Este tipo de ecuaciones de entre un conjunto general de ecuaciones que podríamos nombrar ecuaciones trigonométricas, ecuaciones logarítmicas, ecuaciones lineales, cuadráticas, cúbicas. He dado algunos ejemplos, pero las ecuaciones polinómicas tienen ciertas características que se debe identificar y con ciertas definiciones, teoremas, reglas, vamos a resolverlas. Antes de ir directamente a las ecuaciones polinómicas, haremos un repaso breve de las definiciones importantes para llegar hasta este tipo de ecuaciones polinómicas. Entonces, ¿qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones matemáticas. Estas expresiones separadas por el signo igual, una expresión matemática a la izquierda y una expresión matemática a la izquierda. Estas expresiones matemáticas contienen constantes o números, variables como por ejemplo x y z, operadores como la suma, resta, multiplicación, división, etc. y muchas veces funciones. Entonces tenemos acá algunos ejemplos de ecuaciones. Por ejemplo, una ecuación lineal sería x menos 3 igual a 5. Otra ecuación, una ecuación cuadrática, x cuadrado más 3x menos 4 igual a 0. Una ecuación cúbica, x cubo menos 6x x cubo menos 6x cuadrado más 11x menos 6 igual a 0. En estas ecuaciones lo que vemos siempre vamos a tener el signo igual, una expresión a la izquierda y una expresión a la derecha. Algo importante de las ecuaciones es que debemos resolver esas ecuaciones, y resolver una ecuación significa hallar ciertos valores que, reemplazados en las variables, hacen que esta igualdad se convierta en una identidad, o también que esa igualdad pues se cumpla. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos esta ecuación lineal, la ecuación 1, x menos 3 igual 5, esta ecuación solo se satisface para x igual a 8, es decir, cuando yo reemplazo x igual 8 menos 3 es igual a 5, entonces del lado izquierdo 5, 8 menos 3 me da 5, eso es igual a 5 del lado derecho, entonces se cumple esta ecuación. Para esta solución, x igual a 8. Lo mismo en la ecuación cuadrática. Esta ecuación cuadrática tiene dos soluciones, x igual a 1 o x igual a 4. Cuando reemplazamos en la ecuación, en la x reemplazamos el 1 al cuadrado más 3 por 1 menos 4. Esta operación me resulta 0 y ese 0 es igual a 0, entonces se cumple la igualdad. Asimismo, la ecuación cúbica, que tenemos tres soluciones, para cada solución x igual 3, x igual 2 o x igual 1, reemplazando en la ecuación cúbica en el valor de x, tenemos, si tenemos el 3, reemplazamos 3 al cubo menos 6 por 3 al cuadrado más 11 por 3 menos 6. Esa operación me da 0 y es igual a 0, entonces se cumple la igualdad. Así pues, a estos valores, por ejemplo, en la ecuación cúbica, esos valores que hacen que la ecuación se cumpla, se llaman soluciones de la ecuación, soluciones o raíces. Específicamente, cuando las ecuaciones tienen una sola variable, se llaman raíces. ¿Ya? Entonces, si
observamos en la ecuación cuadrática es de una sola variable x, entonces las soluciones que obtenemos de esta ecuación cuadrática, que son 2, entonces esas soluciones también se llaman raíces de la ecuación. Ahora vamos a establecer lo que es una ecuación algebraica. Una ecuación algebraica es un conjunto de ecuaciones más generales que contienen a las ecuaciones polinómicas que son de nuestro interés. Entonces, cuando hablamos de una ecuación algebraica, estas ecuaciones contienen operaciones como suma, resta, multiplicación, división, potencias positivas y negativas y además raíces. Nosotros tenemos aquí 3 ejemplos. El primero, raíz de x igual 1 sobre x menos 5. Esta es una ecuación algebraica. Ya vamos a ver cuál es la diferencia con una ecuación polinómica. Asimismo, el ejemplo 2. X a la menos 2 más x es igual a 0. Es también una ecuación algebraica porque contiene este exponente negativo. La ecuación de arriba, raíz de x igual 1 sobre x menos 5, contiene x en el denominador. También tiene una raíz de la variable, entonces son ecuaciones algebraicas. Un tipo distinto de ecuación es el ejemplo 3, en donde tenemos una ecuación muy especial. Y justamente esta ecuación es una ecuación polinómica. ¿Por qué es una ecuación polinómica? Porque tenemos un polinomio de grado 3 igualado a 0. Entonces, un polinomio, antes de dedicarnos ya específicamente a las ecuaciones polinómicas, un polinomio en x, podríamos decir específicamente, tiene la variable y los exponentes positivos, como observamos aquí, exponente positivo 3, 2, 1. Entonces, esta es una ecuación polinómica porque contiene un polinomio. Los ejemplos 1 y 2 son ecuaciones algebraicas porque no son polinomios, es decir, contienen operaciones como raíces, divisiones o exponente negativo. Aquí también podríamos decir que toda ecuación algebraica no es un polinomio, pero todo polinomio es una ecuación algebraica. El ejemplo 3 es un caso especial de una ecuación algebraica, es una ecuación polinómica, pero las 3 son ecuaciones algebraicas porque, según la definición, contiene sumas, restas, multiplicación, división, potencias y raíces. Ahora sí vamos con la definición o vamos a entender lo que es un polinomio. Una ecuación polinómica específicamente. Primero, ¿qué es un polinomio? Un polinomio es la parte izquierda de esta expresión p de x. P de x es igual a sub n x a la n más a sub n menos 1 x a la n menos 1 más sucesivamente hasta a sub 1 x más a sub 0 igual a 0. Antes de entender lo que es una ecuación polinómica, debemos entender lo que es un polinomio. La parte resaltada o marcada es un polinomio, pero cuando nosotros igualamos a 0, toda la expresión, eso se convierte en una ecuación polinómica. De esta ecuación polinómica debemos entender algunos aspectos. Primero, el grado del polinomio debe ser mayor o igual a 1.
este mayor o igual a 1 implica que vamos a tener n que tiene valores desde 1, 2, 3, 4, etc. Es decir, n debe ser un número entero. Los valores de a sub n menos 1, hasta a sub 1, a sub 0 se llaman coeficientes. Estos pueden ser números reales, cualquier número real, entonces forman parte de estos coeficientes. Entonces, ¿qué es una ecuación polinómica? Se dice, dado el polinomio p de x, una ecuación polinómica es de una igualdad de la forma p de x igual a todo el polinomio de grado n y además de ese polinomio le igualamos a 0. Eso es una ecuación polinómica. Algo importante nuevamente, n, que es el grado del polinomio, debe ser mayor o igual a 1. Las soluciones de esta ecuación polinómica se llaman raíces o ceros del polinomio. Habíamos dicho anteriormente que si la ecuación es de una sola variable, entonces se llaman raíces. Eso está resumido en esta primera viñeta. Entonces, dado un polinomio p de x de grado n mayor o igual a 1, un número r es la raíz o cero del polinomio p de x si p de r es igual a 0. Es decir, a la raíz que encontramos reemplazamos en el polinomio en vez de x, y si sale 0, pues esa es una raíz del polinomio. Ahora, nos hacemos una pregunta: ¿qué significa resolver una ecuación polinómica p de x igual a 0? ¿Cuál es el significado de p de x igual a 0? Significa encontrar los valores de la variable x que hacen que este polinomio en x se haga 0. Es decir, reemplazamos la raíz encontrada en el polinomio y ese resultado debe dar 0. Eso significa resolver una ecuación polinómica. Hallar un valor r, que es la raíz, reemplazar en el polinomio y obtener una igualdad. 0 igual a 0. Por último, una observación adicional es que si la raíz de un polinomio es entero, entonces a esa raíz se le llama raíz entera del polinomio. Tenemos ahora unos ejemplos sencillos sobre lo visto previamente. Por ejemplo, la ecuación p de x igual a x más b igual c. Esta es una ecuación polinómica, pero también se le dice ecuación lineal. La siguiente es una ecuación cuadrática. Porque es un polinomio de grado 2. El siguiente ejemplo también es una ecuación cuadrática. Es una ecuación polinómica de grado 2. Los tres ejemplos son polinomios. El lado izquierdo, ax más b, es un polinomio y está igualado a c. Obviamente, al pasar c al otro lado se convierte en p de x es igual a 0. Asimismo, el ejemplo 2, el polinomio de grado 2 también es p de x igual a 0 y cumple con ser un polinomio porque tenemos x cuadrado, x a la 1, etc. No como vimos algunos ejemplos en donde teníamos, por ejemplo, x a la menos 1 más x igual a 0. Cuando tengo
el exponente negativo, entonces no es un polinomio, o cuando tengo un exponente fraccionario, tampoco es un polinomio. La regla para que sea un polinomio es que el grado n sea mayor o igual a 1 y que n sea entero, es decir, n puede ser igual a 1, 2, 3, etc. Esa es la regla para que tengamos un polinomio. Entonces, ¿cómo resolvemos estos polinomios? Cuando tenemos un polinomio de grado 1, basta despejar simplemente. P de x es igual a ax más b igual a c. Nos quedamos solamente con esta expresión, con un igual. Entonces, vamos a hacer la forma rápida, que es, se dice vulgarmente, ¿no es cierto?, pasar b al otro lado, cuando en realidad lo que se hace es sumar un número negativo. Por esta vez voy a hacer lo siguiente. Ax más b, voy a agregar más menos b. Al otro lado son propiedades del álgebra, entonces tengo c más menos b, es decir, como sumé al un lado, menos b también sumo al otro lado. Entonces ax más b menos b se hace 0, esto es igual a c menos b. De aquí pues x, continuando con la forma de solución, respetando las reglas estrictamente matemáticas, entonces tenemos, ahora voy a multiplicar 1 sobre a los dos lados. Ax multiplicado por 1 sobre a va a ser igual a c menos b multiplicado por 1 sobre a. Multiplico a los dos lados por el mismo valor, se anula las a y me queda x vale c menos b, todo esto dividido para a. Esa es la forma formal, digamos, de la matemática, respetando los axiomas y propiedades del álgebra de los números reales. Pero se dice de manera sencilla. P de x vale ax más b. Este es un polinomio de grado 1. Entonces, ax queda a la izquierda y paso c al otro lado, paso b al otro lado con signo negativo. Es la forma rápida, pero que no se respeta las propiedades estrictas del álgebra. Ahora, x despejo a y me queda c menos b sobre a. Entonces, esta es la solución de este polinomio. Como es una solución o raíz del polinomio, a esta le pongo la raíz que vale c menos b sobre a. Entonces, como ya se estableció, un valor r es raíz del polinomio si reemplazando p de r me resulta 0. Entonces, sabemos que p de x vale a x más b igual a c. Ahora voy a reemplazar p de la raíz que es c menos b sobre a, y esto reemplazo en el polinomio. Previamente voy a dejar claro que el mismo polinomio debe ser p de x igual a ax más b menos c igual a 0. ¿Ya? Entonces eso reemplazamos y tenemos a multiplicado por x, x vale c menos b sobre a, luego sumamos más b y luego restamos c. Se simplifica a con a y me queda p de c menos b sobre a, esto va a ser igual a c menos b más b menos c. Simplificando se obtiene 0, entonces este valor x igual a c menos b sobre a, que es también la llamada raíz, se dice que es raíz de
P de X que vale AX más B menos C. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo en el ejemplo 2. Tenemos un polinomio de grado 2. Previamente ya se establecieron las raíces y esas raíces valen 7. Les llamamos R, la primera raíz que vale 7, y hago P de R. P de R es R al cuadrado menos 3 por R menos 28 igual a 0. Que vale R es 7. 7 al cuadrado menos 3 por 7 menos 28 es igual a 0. Tenemos 7 por 7, 49, 3 por 7, 21, menos 28, esto me da 0, es igual a 0. Entonces se estableció que P de 7 vale 0, entonces R igual a 7 es raíz de el polinomio P de X que vale el polinomio de grado 2, X cuadrado menos 3X menos 28. Por último, nuevamente, como son ejemplos sencillos, un polinomio nuevamente de grado 2. Las soluciones están aquí, las soluciones son X igual menos 5 medios y X igual 1. Entonces, hacemos P de menos 5 medios debe ser igual a 2 por menos 5 medios más 3 por menos 5 medios menos 5 es igual a 0. Obviamente resolviendo el lado izquierdo tengo 0 y eso es igual a 0. Entonces, como se establece esta igualdad, se ha comprobado que R igual a menos 5 medios es raíz del polinomio P de X nombrado que vale 2X al cuadrado más 3X menos 5. Listo, hemos dado nuestros primeros pasos en la solución de ecuaciones polinómicas. Más adelante continuaremos resolviendo ecuaciones polinómicas más complejas.